¿Cómo están? Bendiciones. Es un placer, una bendición poderles impartir este hermoso curso del Evangelio de Mateo. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 4, concerniente al capítulo 2. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para empezar el estudio? Amén. He titulado a esta lección El encuentro de los magos y la protección divina de Jesús. Vamos a tener palabras de oración. Padre Celestial, en esta noche te exaltamos, te agradecemos, Señor, por separar ese tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Oh Señor, te pedimos dirección, te pedimos entendimiento, claridad para poder atesorar estas verdades, Señor, y lo que podamos aprender y extraer de tu palabra a través de esta lección. Oramos así en el santo nombre de Jesús. ¿Y cuánto dicen amén? Amén. Muy bien. Tengamos ahí listos nuestros cuadernos de apuntes, nuestras Biblias, y quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2 de Mateo. ¿Lo tiene usted ahí ya? Bien. Cuando hablamos en la Reina Valera, leemos ahí el Santo Evangelio según San Mateo, ¿no es cierto? ¿Qué es la palabra evangelio para usted? No debe resultar una palabra ajena, desconocida. La palabra evangelio viene de una voz griega que significa buenas noticias o buenas nuevas. Pero poco a poco esta palabra evangelio fue convirtiéndose en la designación técnica de los 4 relatos de la Iglesia Apostólica, que nos hablan de Jesús, de sus hechos, de su actividad, ministerio público, del movimiento de Jesús, de las palabras, de la misión que desempeñó Jesús durante 33 años, hasta la muerte, ¿cierto? Hasta su muerte y hasta su resurrección y ascensión a los cielos. De tal forma que tenemos Mateo frente a nosotros como el primero de los 4 evangelios, y específicamente es el primero de los 3 sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, es en ese orden. Mateo, en el Evangelio de Mateo se destaca mucho, digamos, la labor docente de Jesús, la labor de enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús, de acuerdo a Mateo, está fundamentalmente centrada en el tema del reino de Dios o del reino de los cielos. Así Jesús y el escritor Mateo nos lo pinta, ¿no? La expresión reino de los cielos es reiterativa. Por ejemplo, en el versículo 17 de Mateo capítulo 4 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje central, descollante, indudablemente de Jesús, fue el reino de los cielos. ¿Por qué Mateo omitió la expresión reino de Dios? Porque recordemos que Mateo, la audiencia de este escritor fue judía, fueron hebreos, no fue el mundo gentil. Y, y la superstición muy arraigada, muy desarrollada eh, del pueblo de los judíos es que ellos eh, dejaron de pronunciar el nombre de Dios. No se sabe, como les expuse en las anteriores lecciones, con exactitud plena cuál es el nombre de Dios, el nombre personal de Dios. Se traduce como Yahvé, Yahweh, Jehová, pero en realidad el tetragramatón, esas 4 consonantes, es indescifrable poder definir el nombre de Dios. Por eso es que Mateo, respetando esta superstición, este acuerdo de silenciar el nombre de Dios de parte de los judíos, él dijo el reino de los cielos.
que equivale pues, o es el equivalente al reino de Dios. Bien, vamos a leer entonces, para ya explayarnos en el estudio en sí, el capítulo 2 de Mateo. Leamos ahí los primeros versículos. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Detengámonos en este versículo 6. En este estudio he preparado tres aspectos que son muy sobresalientes, muy resaltantes. Quiero que usted lo escriba ahí. Tiene usted la guía. Número 1, la presencia y el encuentro de los magos y astrólogos con el niño Jesús. ¿Quiénes fueron los magos? Aquí el texto nos menciona que Jesús nació, como dijimos, entre el año 6 y 4 antes de Cristo, en los días del rey Herodes. Herodes, este Herodes, también conocido como Herodes el Grande, fue el primero de los muchos importantes regentes de la dinastía herodiana. Cuando murió Herodes, o tras la muerte de Herodes, él dividió su reino en tres partes entre sus tres hijos. Arquelao, que reinó sobre Judea, Samaria e Idumea; Herodes Felipe II, que reinó en las regiones al norte de Galilea; y Herodes Antipas, que reinó en Galilea y en Perea. Este Herodes fue el que también remodeló de una forma muy monumental, muy hermosa, muy esplendorosa el templo de Jerusalén, que posteriormente fue destruido del todo, fue arrasado, fue hecho cenizas, fue convertido literalmente en cenizas el templo judío en el año 70 después de Cristo, como también parte de la profecía de doble cumplimiento de Mateo capítulo 24, con el anuncio de Jesús en su gran discurso escatológico, ya el último discurso. Recordemos que, y esto vamos a estudiarlo después, que Mateo, el Evangelio de Mateo, presenta 5 discursos muy importantes que vamos a estudiar también. El primero de ellos pues es cuando el famoso Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, que empieza con las bienaventuranzas, y esto vamos a estudiarlo ya en el capítulo 5 de Mateo. Bien, estos magos decían: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Estos magos tradicionalmente se ha sostenido, se ha aceptado que fueron 3, ¿no? Incluso se les da nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no? Y dentro de la cultura católica, como buen católico que también en su momento yo fui, les confieso, y también tuve la ocasión de armar el nacimiento en mi casa, y ahí pues cada, eh, cada mes de diciembre pues los infaltables regalos navideños, y también se expande o se expende el niño Jesús y los Reyes Magos y los animalitos, ¿no? Entonces hemos creado una idea, pero errada, de que fueron 3 magos, ¿cierto? Y que se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, la Escritura no registra esto, no nos dice que fueron 3 magos. Se deduce, se esgrime esta aceptación
de que fueron tres por el hecho de que, de acuerdo al versículo 11, vamos a leer el versículo 11 de Mateo capítulo 2, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, tres presentes, o tres obsequios. Fueron oro, incienso y mirra. Entonces se cree que porque fueron tres obsequios, se ha asociado la idea de que pudieron ser tres magos o reyes, ¿no? No fueron reyes, esto está descartado. Lo que fueron estos hombres fueron astrólogos. En realidad fueron muy conocedores de las escrituras hebreas. Y estos hombres, estos magos, eran parte de una clase religiosa. Se piensa que provinieron de Medo-Persia. Otros piensan que fue de Babilonia. Y estos magos fueron como los de la corte babilónica que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a leer Daniel capítulo 2. Daniel, quiero que me acompañe ahí con su Biblia, en el capítulo 2 de Daniel. Vamos a leer los primeros dos versículos. ¿Les parece? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Un sueño que preocupó indudablemente a Nabucodonosor. Versículo 2. Ahí preste usted atención. Hizo llamar el rey a quienes. ¿Lo leyó? Dice a magos, ¿cierto? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Mire, la corte babilónica de Nabucodonosor en los días de Daniel estaba integrada por astrólogos, encantadores, adivinos, caldeos y magos. Estos fueron los magos que probablemente provenientes de la cultura babilónica, medo-persia, pero eran bien instruidos, no eran cualquier persona, o sea, no eran cualquier hombre, eran gente letrada, bien entendida en aspectos de astrología, que tienen que ver con los fenómenos también en el firmamento. Pero lo curioso y lo que nos llama la atención es que estos hombres, en el versículo 2, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, su estrella, y venimos a adorarle. El segundo aspecto que vamos a tocar es que, número 2, anótelo, la presencia sobrenatural o milagrosa o portentosa de la estrella. La presencia sobrenatural de la estrella. Esta estrella en realidad era ficticia, solamente la vieron los magos, únicamente ellos, o también pudieron haberla visto otras personas. Nos preguntamos, está la pregunta ahí, ¿no? ¿Cierto? Esta estrella, digamos, misteriosa, puesta en el oriente, fue, por cierto, vista por esos magos o sabios entendidos. Pero ¿cuál fue la finalidad? ¿Por qué Dios la puso ahí, a la vista de ellos? Para guiarlos en este encuentro tan esperado con Jesús, con el niño. Algunos han pensado también que esta estrella pudo haber sido una conjunción, un fenómeno que aconteció históricamente entre los planetas Júpiter, Marte y Saturno, cosa que se dio en su momento, en ese tiempo, más o menos, en los días del rey Herodes, y esto quedó registrado, y han asociado esta, perdón, esta visión, esta vista, esta aparición de la estrella con esta conjunción de los planetas. Lo cierto es que, mi hermano, mi hermana, Dios creó una estrella especial para anunciar a unos sabios extranjeros, no judíos, escúchelo bien, la primera venida o el primer advenimiento de Jesús. Muy interesante, ¿cierto? Ahora, cuando leemos Números, por ejemplo, vamos a Números capítulo 24,
Números, eso está en el Antiguo Testamento, después de Levítico, capítulo 24, leyendo el versículo 17. Números 24, 17. Esta es parte de la profecía de Balaam. Y leemos: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Saldrá estrella de Jacob. Esto no es una relación, no quiero con esto enseñarles de que Balaam vio esa estrella, de que esa estrella que vieron los magos era la misma. Pero Dios o Balaam vio la estrella, calificó a Jesús como la estrella. Y también, si leemos en Apocalipsis nos habla de que Él es la estrella. Amén. Jesús es la estrella de la mañana, es la estrella resplandeciente de la mañana. Eso lo encontramos en el capítulo 4, creo que es, no recuerdo el texto. Sí, capítulo 22, perdón. Capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la estrella. Los magos vieron la estrella. Tuvieron un encuentro especial con la presencia milagrosa de la estrella de Jesús. Estos astrólogos, estos magos, estos sabios, fueron entonces alumbrados, ¿cierto?, por la estrella del Salvador, del Redentor. Y esto le significó un encuentro de fe, un encuentro también de adoración. Vamos a seguir leyendo ahí. Ahora, lo interesante también es que, de acuerdo al versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así es escrito por el profeta. ¿Quién era este profeta que estaba ahí, que se menciona ahí? ¿No? Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no es cierto?, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está ahí entonces hablando de Miqueas, la profecía de Miqueas. Esto era un cumplimiento de Miqueas capítulo 5 en el versículo 2. Vamos a Miqueas para poderlo leer. Miqueas capítulo 5. Mire cómo la profecía, cómo esto se concatena. La Biblia es un libro, escúchelo bien, que se relaciona, se complementa, se totaliza. Miqueas capítulo 5 en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, de ti, de Belén. Belén era una provincia pequeñísima, ¿no? Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Él fue el Rey de Israel, el Señor de señores, el Rey de reyes. Regresemos ahora, leamos el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire cómo, de una forma astuta, Herodes, de una forma engañosa, también decía querer adorar a Jesús, lo cual era, pues, no era cierto, ¿no? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron
Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire cómo la estrella, como recuerdan ustedes que cuando Dios, el Señor guió a Israel en el desierto a través de la columna de nube, de fuego, cuando ellos eh, efectuaron el éxodo, la salida del cautiverio de Faraón egipcio, de, pero dice que la estrella se detuvo, los guió ciertamente a estos hombres, a estos magos. Versículo 10. Al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Quiénes vieron la estrella? ¿Mm? Estos magos, estos hombres. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vinieron al niño eh, con su madre María y postrándose lo adoraron. Mire, tenemos el encuentro de tres personas, de tres hombres, tres magos, que, que, que adoran al Señor, al niño Jesús. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos magos tuvieron un destino. El destino que Dios les permitió darle a ellos fue el encuentro de fe, de adoración con Jesús. Luego, eh, como tercer punto, tenemos la protección divina, apúntelo, escríbalo ahí en su cuaderno, la protección divina de Jesús en contra de Herodes. Herodes desató una persecución, ¿cierto? En contra de Jesús, en contra del niño Jesús. Y él ordenó la matanza de niños. Porque Herodes se sintió burlado cuando se enteró que ya no estaban los magos. Entonces leemos en el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, mire cómo interviene el Señor a través de un sueño y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto tiene un cumplimiento profético. Estas escenas, esta narrativa que hace Mateo de este capítulo 2, que como Dios salvaguardó la vida de su hijo de manos de Herodes, del odio de Herodes. Era el instrumento de Satanás para querer dar muerte al Mesías. Amén. Versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mire, esto era el cumplimiento exacto, pormenorizado de lo que aconteció alrededor del nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Dios también puede hablarnos a través de sueños, como queda demostrado. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció otra vez, mire, en sueños a José, en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó de forma obediente, José, y tomó al niño y a su madre,
y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, recordemos que, como les dije, Arquelao fue uno de los hijos que tuvo Herodes, los 3 hijos que tuvo Herodes, Arquelao, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, mire usted, lo vio, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Tremendo, ¿no? José fue comunicado por Dios a través de un ángel en más de una ocasión, en sueños. Y José atendió esto, reconoció y aceptó que esto venía de parte de Dios, que era una forma de evitar la muerte de su hijo, del Mesías, del Salvador, del Señor de Israel, del Rey de Israel. Esto fue cumplimiento, por ejemplo, de las profecías de Oseas capítulo 11, versículo 1, también de Jeremías capítulo 31, versículo 5. Tras la muerte de Herodes, José fue a Nazaret. Y si vamos a leer en Marcos capítulo 1, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24. Mire lo que dice ahí el texto, diciendo: ¿Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Eres una exclamación de un demonio. Dice: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero mire lo que este demonio que poseía a este hombre eh, eh, con espíritu inmundo, ¿no? Decía: Jesús Nazareno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y nuevamente, según el versículo 23 de Mateo capítulo 2, él fue llamado el Nazareno, ¿no? Porque él se crió en Nazaret. Amén. Hasta el tiempo en el cual fue bautizado por Juan. Y esto lo vamos a estudiar en el capítulo 3, en nuestra próxima lección. Jesús nació. Y aún Satanás quiso interferir para frustrar el plan redentivo del Padre para con Jesús, para con su Hijo amado. Sin embargo, este plan maligno no prevaleció, no tuvo éxito, porque el Señor en su gracia, el Padre, salvaguardó la vida de su Hijo amado, del niño Jesús. Y lo que a mí me llama la atención para terminar nuestro estudio es que Jesús, siendo niño, pues 3 magos acudieron a él en fe, en adoración. Y Jesús, estando en la cruz, aparentemente impotente, fracasado, pues un malhechor, fue arrepentido y fue transformado, fue salvo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Le hizo esta promesa. Ese Señor puede hacer milagros. El milagro más importante es la regeneración, el nuevo nacimiento. Es el milagro del corazón, ese cambio interior que Él puede operar en la vida de una persona que es rescatada del pecado por gracia, que es atraída por el Espíritu Santo a la fe en Cristo Jesús. Amén. Y hasta aquí nos detenemos por esta noche. El día jueves, Dios mediante, estaremos ya adentrándonos en la siguiente lección, nuestra lección número 5. Vamos a estudiar el capítulo 3
Vamos a enfocarnos en la predicación, en el ministerio profético de Juan el Bautista y también en el bautismo de Jesús. Oremos. Señor nuestro Dios, te agradecemos por tu palabra, te exaltamos, te bendecimos, Señor, por este alimento espiritual que usted nos ha dado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, soy el profesor Fran Mendoza de Lima, Perú. Estas clases son totalmente gratuitas. No le estoy cobrando ningún dólar. Si usted siente bendecirme a través de una ofrenda monetaria generosa como reconocimiento, como agradecimiento, como una muestra de amor, un donativo monetario, se puede comunicar conmigo y yo justamente le daré mis datos. La finalidad de nuestra escuela bíblica, de nuestra aula bíblica, es instruirle a usted en el conocimiento de la palabra de Dios a través de este hermoso libro. Bendiciones, la gracia y la paz sean con cada uno de ustedes. Les bendigo, un abrazo, hasta la próxima.